Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con la socialización de los riesgos ambientales y sanitarios para el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios. Tema por el cual, o tema que se socializa debido a que dentro del plan de gestión integral de residuos hospitalarios existe una malla de capacitaciones con unas temáticas específicas según el manual de procedimientos para el manejo de este tipo de residuos y que es una resolución. Bueno, el problema. ¿Cuál es el problema? Pues como todo residuo, y en especial estos porque son de riesgo biológico y de riesgo químico, van a producir contaminación y el riesgo de enfermedad a las personas que están expuestas a los mismos. Entonces, tenemos aquí una información de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la carga global de las enfermedades por exposición ocupacional entre el personal de salud corresponden un 40% a las infecciones por hepatitis B y un 2.5% a las infecciones por VIH. Ustedes saben que pues, son enfermedades que pueden llegar a, pues sobre todo el VIH, pues son enfermedades terminales, es una enfermedad terminal, perdón, y que la hepatitis B también llegaría, igual que la C, a ser crónica o a originar la muerte. Dentro de eso, pues dentro de esa problemática que tenemos con los residuos hospitalarios, pues no problemática, sino el riesgo que se corre a la salud humana, están también los residuos químicos o farmacéuticos y radioactivos en el caso de que se generen en un establecimiento de atención en salud. Entonces, por otra parte, en los hospitales también se generan grandes cantidades de residuos comunes como envases, papel, comida, entre otros, que pueden llegar a representar alrededor del 80% de la corriente de residuos. Un hospital de gran tamaño puede producir hasta 1 tonelada de residuos por día. Nosotros, como somos Centro de Protección Social, tenemos una serie de procesos dentro del hogar. Hay áreas que generan residuos, entonces tenemos cocina, tenemos tenemos los residuos biosanitarios, es decir, tenemos los residuos de riesgo biológico, de riesgo químico, por la generación de blister, por la generación de medicamentos parcialmente consumidos o vencidos, y los tanques de los presurizados. Adicional a eso, pues hay otros residuos que estamos separando, que son las cuchillas de afeitar, y como ya anteriormente habíamos mencionado, los de riesgo biosanitario o riesgo biológico clasificado como biosanitario. Todo este total adicional a los residuos aprovechables o recuperables y algunos residuos que son ordinarios e inertes que se generan por el consumo de algunos productos, ya sean alimenticios o de otro uso. Entonces, estamos generando en un promedio de 3 toneladas al mes, o sea, 3.000 kilogramos de residuos. Los residuos hospitalarios que generamos nosotros en los hogares no alcanzan a cubrir el 30%. No obstante, son residuos que hay que manejarlos con toda la precaución y con todos los procedimientos o protocolos establecidos en el plan de gestión integral de residuos. Es importante que tengamos en cuenta esto, el tema de la segregación, el tema de la separación en la fuente. Por ser los generadores, pues el que genera es responsable de la correcta separación, de la correcta disposición. Eso hace parte de la gestión interna de cada una de las instituciones o de cada uno de los hogares. ¿Qué es un riesgo sanitario? Pues aquí nos dice, el riesgo sanitario se refiere a una medida de los posibles prejuicios para la salud de una población concreta derivada de la ocurrencia de una situación peligrosa, como por ejemplo la aparición de una pandemia o los efectos de ciertos factores ambientales. Ahí habla de pandemia. Pandemia es cuando ya la epidemia ya no se centra una epidemia en un solo lugar, sino que ya pasa los límites de un territorio. O los efectos de ciertos factores ambientales. Entonces, a través del ambiente pues tenemos tres componentes, suelo, aire y agua. A través del agua podemos adquirir enfermedades, a través del aire también, y a través del suelo también. Perdón. Entonces, ¿qué tiene que ver la parte sanitaria? Pues viene de sanidad,
viene de un mal procedimiento, viene de una mala disposición, viene de no tener precauciones con respecto a una enfermedad que se puede transmitir a través de varios medios, a través de un vector, un animal, una zoonosis, se llaman esas enfermedades transmitidas por animales, o directamente por otro ser humano, o a través del agua, a través del suelo, a través del aire. Entonces, ¿qué tiene que ver con sanidad? El riesgo sanitario. Entonces tenemos riesgos sanitarios que nos van a afectar a nuestra salud. Se refiere a una medida de los posibles perjuicios para la salud de una población. De una población. Estamos hablando de un colectivo. Y en este caso, pues, si hablamos de un solo espacio, hablaríamos del hogar, estamos en riesgo sanitario si no se da un correcto manejo a ciertos aspectos al interior, no solamente de residuos, sino de alimentos, no solamente de alimentos, sino tal vez de manipulación de las mismas personas mayores. Y ustedes saben que hay personas mayores que tienen enfermedades transmisibles. En el caso de Casa Nostra tenemos 2 personas con VIH. Hay que tener ciertas precauciones, ciertos cuidados, porque podría haber un resultado catastrófico con respecto a esas patologías. Entonces la población, vuelvo y comento, es las personas mayores, los funcionarios, servicios generales, mantenimiento, servicio de alimentos, enfermería, profesionales y todo el que esté en el momento de una jornada laboral. Entonces estamos expuestos a riesgos sanitarios si no cumplimos con los procedimientos establecidos. Nociones de riesgo con residuos hospitalarios y similares. Riesgo para la salud se refiere a la probabilidad de la ocurrencia de efectos adversos a la salud, provenientes de la exposición humana a agentes físicos, químicos y biológicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los agentes físicos? ¿Cuáles son los agentes químicos? ¿Cuáles son los agentes biológicos? Pues todo lo que tiene una característica propia de estos 3 conceptos. Como estamos hablando de los residuos hospitalarios, pues generalmente el riesgo es biológico. ¿Por qué? Porque son residuos que van contaminados con fluidos que pueden traer un patógeno, virus, bacteria, hongo, generalmente son virus. Entonces, se refiere a la probabilidad de la ocurrencia de efectos adversos que pueden suceder, o sea, hay una probabilidad. Sí, dentro de estas, pues el riesgo es un peligro, el riesgo es pues es algo que está latente, algo que está en el tiempo, siempre va a estar presente, y que está asociado a ¿qué? Al daño, está asociado a la vulnerabilidad, está asociado a la probabilidad. ¿Vulnerabilidad qué es? Vulnerabilidad simplemente es que si no estamos informados, capacitados con respecto a procesos, con respecto a cómo manejar este tipo de residuos, porque es el tema del que estamos tratando, puede haber un riesgo, puede haber un daño, que está relacionado con las consecuencias, con la severidad. Y pues la probabilidad siempre va a estar, la probabilidad de que ocurra, pues va a estar asociado a la vulnerabilidad, que ya lo habíamos nombrado, y por consiguiente va a generarse una severidad, un daño. Hay que determinar qué daño, pues el daño es grave porque es el daño a la salud de las personas, no solamente de los profesionales de salud o de las personas que trabajan con salud, sino también correr el riesgo todos los que están expuestos a estos residuos. Riesgo para el ambiente se refiere a la probabilidad de la ocurrencia de efectos adversos al ambiente provenientes de la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, causantes de condiciones ambientales potencialmente peligrosas que favorecen la persistencia, diseminación o modificación de tales agentes en el ambiente. Entonces, si no se hace un correcto manejo de los residuos a nivel externo, supongamos, no contratamos una empresa responsable, certificada, esta puede llegar y disponer los residuos donde mejor le parezca, alrededor de un canal, alrededor de una cuenca, una microcuenca, una quebrada, un cuerpo de agua, entiéndase por cuerpo de agua, ríos, lagunas, no sé, tal vez un embalse, tal vez un ecosistema, pueden ser zonas vulnerables, barrios de gente que es muy pobre, invasiones, y disponer los residuos ahí generando un riesgo sanitario.
¿sí? Y pues por ende un riesgo que está en el ambiente, un riesgo si yo contamino el agua con un residuo, pues ya el agua no va a tener sus características propias de pureza, digámoslo de esa forma, porque pues sabemos que hay unas características físico-químicas o organolépticas en el olor, en el sabor, en lo que yo visualizo como el agua cristalina, ya cambia su propiedad, ya entra a estar contaminada y por ende también puede llegar, o sea, puede redundar en un riesgo sanitario o un riesgo para la salud de las personas que estén en aledaños o colinten con el cuerpo de agua, por ejemplo. Si hablamos del aire, si las empresas que tratan, en especial las que incineran estos residuos, no tienen una estrategia o no tienen tratamientos para las emisiones atmosféricas, pues el aire no va a ser de la mejor calidad. Podría causar efectos a las personas a través de las vías respiratorias. Pero entonces, si el ambiente no es sano, hablando de ambiente, no es sano, el ambiente como naturaleza, el ambiente como en lo que estamos, pues nuestra interacción con el ambiente no va a ser positiva. Entonces, ¿pero de qué depende? De cómo también nosotros lo cuidemos y de cómo también nosotros manejemos muchos aspectos inherentes al ambiente, que en este caso son los residuos y pues la clasificación de residuos peligrosos como residuos de riesgo biológico o residuos hospitalarios. Residuos de establecimientos de atención en salud, pues el mayor riesgo de los residuos hospitalarios está relacionado con el aspecto biológico, ya sabemos por qué. Para minimizar el riesgo biológico relacionado con los residuos hospitalarios, el ambiente hospitalario debe ser limpio y seguro. Esto implica que los profesionales de la salud conozcan y se sensibilicen sobre la cadena de infección. Entonces, el ambiente debe ser limpio y seguro. Sabemos que hay un agente patógeno que viene en un residuo. Entonces no podemos decir que vamos a utilizar o a implementar, bueno, sí, a darle implementación a una gasa, una jeringa o algo que se pueda contaminar y dejarlo en un escritorio, dejarlo en un corredor, dejarlo en un asiento, una silla, sino que tenemos contenedores que van a garantizar que la infección no se propague. Entonces, adicional a eso, tenemos también condiciones higiénico-sanitarias. Debe existir un programa de limpieza y desinfección, se deben retirar todos los residuos de manera mecánica, se debe utilizar sustancias químicas para poder retirar lo que es difícil de despegar. Se debe utilizar sobre todo los desinfectantes para poder eliminar los microorganismos. Entonces es importante eso, que haya un ambiente hospitalario limpio y seguro. Cadena de infección, presencia de agente infeccioso, virulencia, entonces siempre va a estar ahí, siempre estar latente. Concentración suficiente para causar infección, no hay necesidad de que sea una gran cantidad, digamos, de un fluido corporal en mayor volumen, sino que ya el virus puede venir hasta en una gota de sangre. Huésped susceptible al agente infeccioso, somos nosotros, los seres humanos, somos los huéspedes. Puerta de entrada, ojos, piel, vía respiratoria. Entonces, a través de la piel, en este caso, los elementos cortopunzantes, podemos sufrir un pinchazo, podemos sufrir una cortada, a través de esas heridas se pueden ingresar los agentes infecciosos. Igual a través de las vías respiratorias por el aire, a través de los ojos también por el aire, por fluidos. Inhalación de partículas en suspensión de 1 a 3 micras, cuando hablamos de micras hablamos de 10 a la menos 6, estamos hablando de partículas muy diminutas que no percibimos a simple vista, si el ojo no lo percibe. Contacto con materiales contaminados, en este caso el material contaminado va a ser todos los implementos de salud que van a utilizarse en una intervención, en una asistencia. Vía directa, pues ya, por ejemplo, si ustedes no utilizan un tapabocas, unas gafas y están asistiendo a una persona que está enferma, pues esta persona puede hablar y a través de goticas, microgóticas, puede estar transmitiendo la enfermedad a la otra persona. Pues se puede ser una vía directa. Modo de transmisión, entonces ya hablábamos que la forma de transmisión se puede dar por el aire, se puede dar por la vía, por la cuando hablábamos de consumir un agua, entonces el agua está contaminada, se puede transmitir por eso, por un alimento también.
¿Quién corre riesgo? Pues aquí tenemos médicos, enfermeras, pacientes, jefes de enfermería, personal de soporte para hospitales, recogedores de basura y personal encargado de la eliminación de residuos y el público en general que esté expuesto. Recordemos que esté expuesto. Posibles efectos en la salud debido a los riesgos de un manejo inadecuado de residuos peligrosos de los establecimientos de atención en salud. Infección de diarreicas agudas, hepatitis B y C, infecciones gastrointestinales, respiratorias, aflujo sanguíneo y cutáneas, efectos de las sustancias radiactivas, intoxicación. Tanto el riesgo químico como el biológico puede afectar absolutamente la fisiología del ser humano. Toda su condición organísmica, todos sus sistemas, ¿sí? Y pues igual todos son indispensables y de alguna u otra manera si hay un daño grave, pues entra en colapso la persona. Es importante tener en cuenta que hay bastantes riesgos con respecto a las patologías que se pueden transmitir y que pueden afectar la función de otros órganos. Los residuos de gases peligrosos tienen las siguientes propiedades: contienen agentes infecciosos, contienen químicos o fármacos peligrosos, son genéticamente tóxicos, radioactivos y punzocortantes. Son genéticamente tóxicos. Hay medicamentos, fármacos que pueden afectar directamente las células, los cromosomas, las cadenas de ADN, y con el tiempo se pueden manifestar en otras generaciones por la transmisión genética. Igual, si hay un profesional, un funcionario, o una funcionaria, mejor dicho, gestante, también puede llegar a afectarse su feto con respecto a la exposición con los químicos, en este caso los fármacos, y sobre todo los que tienen que ver con tratamientos oncológicos y todo lo que tenga clasificación radioactiva. Las siguientes actividades permiten controlar las infecciones que pueden llegar a producirse. Uso de PPs, gafas, guantes, cofias, botas, peto, guantes de diferentes calibres. Las gafas son importantes, recuerden que por los ojos también se pueden transmitir, o sea, son vías también donde pueden ingresar los agentes patógenos. Acondicionamiento de los residuos generados en recipientes apropiados, rotulados, el color indica para qué residuos es. El rótulo indica, no puedo mezclar presurizados en biosanitarios, por favor, tengamos en cuenta eso. Nos comentaban alguna vez que hice una verificación externa, una auditoría en la planta de Ibagué, que muchos accidentes se han desarrollado con los operarios en las plantas debido a que hay gente que es irresponsable, no estamos hablando del hogar o de los hogares, que disponen una aguja en una bolsa. Entonces, para eso son los guardianes de alta densidad que permiten que no haya un riesgo de pinchazo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Recolección y transporte de los recipientes hasta el lugar del almacenamiento. Son vehículos registrados por la organización, por las Naciones Unidas, que tienen una señalización, que tienen el diamante de la NFPA, que identifica qué tipo de peligrosidad hay, qué tipos de riesgos hay, qué tipos de residuos hay, o qué sustancias se están transportando, todo lo que tiene que ver con transporte de residuos peligrosos o de sustancias peligrosas. Deben tener un kit de emergencia, deben tener se me fue ahorita el nombre, tienen que tener un botiquín, tienen que tener los manifiestos, tanto el conductor como el operario que lo acompaña deben llevar sus elementos de protección personal también. Se debe evitar el mínimo riesgo en el transporte. ¿Por qué? Porque es un riesgo móvil que se desplaza de un lugar a otro y en cualquier momento, si puede ocurrir un accidente, puede impactar a todo el sistema que esté rodeando ese evento. Transporte seguro, tratamiento de los residuos con un proceso compatible con sus características. Entonces, recordemos, los biosanitarios se tratan con autoclave, es decir, temperaturas, vapor de agua, a temperaturas muy altas, que garanticen que los microorganismos no van a vivir. Y lo que es cortopunzantes, agujas, medicamentos, van a incineración, es decir, se aplican temperaturas mayores a 800 grados Celsius donde solamente quedan cenizas.
Finalmente, esas cenizas y esos residuos biosanitarios ya compactados y garantizando que ya no hay microorganismos por el autoclave, se disponen en celdas de seguridad en el relleno, son áreas específicas para este tipo de residuos ya tratados en los rellenos sanitarios. Entonces, eso aquí dice disposición final, esa es la disposición final, en un área autorizada por el órgano de control ambiental del Estado. Recuerden que nosotros tenemos Ministerio de Ambiente, corporaciones autónomas regionales, secretarías de salud, que también intervienen, y en el caso de Bogotá, la Secretaría de Ambiente distrital. Estos tratamientos, ya que estamos hablando de tratamiento, el tratamiento se hace en Ibagué, de los biosanitarios, y la incineración se hace en Mosquera, Cundinamarca. Se tiene que hacer verificación que sea a estas dos plantas de tratamiento. Yo las hago una vez al año para evidenciar todos los procesos de salud y seguridad en el trabajo, conceptos favorables, registros sanitarios, licencias ambientales, presencias ambientales si tienen que ser emisiones, si tienen que ser vertimientos, que cuenten con procedimientos en cuanto a el uso de los EPPs, programas de salud y seguridad en el trabajo, si tienen también prácticas sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, que cumpla con todo lo de normatividad y ley. Bien, dentro de los residuos hospitalarios nosotros podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos. Aquí ustedes pueden ver el nombre de algunas bacterias y de hongos. Coliformes fecales, coliformes totales, la E. coli, Escherichia coli o Escherichia coli, como lo quieran llamar, los microbiólogos, ya sean los microbiólogos y los bacteriólogos, ¿no? Porque estos son los que indican que hay materia fecal. Nosotros tenemos E. coli a nivel del colon, pero ya a nivel exterior ya son un riesgo para la salud de las personas. El E. coli me indica a mí que hay contaminación por materia fecal. Entonces hay que tener en cuenta esto porque también ustedes manipulan de alguna u otra manera dentro de su asistencia este tipo de materia. Igual, un manipulador de alimentos debe tener muy buenas prácticas porque puede contaminar un alimento si no hace un correcto lavado de manos. Es importante el lavado de manos para todo. Salmonella typhus, Pseudomonas sp, Streptococcus, Staphylococcus aureus. Estos también se pueden encontrar en el aire, las bacterias en el aire, en el suelo, en el agua. Candida albicans. Y pues sobre todo son más susceptibles a encontrarse en los residuos hospitalarios. Además, se ha encontrado la posibilidad de contaminación por virus como por ejemplo polio tipo 1, hepatitis A y B, influenza, vaccina, virus entéricos. Los virus entéricos son los que se afectan a nivel de sistema gastrointestinal, producen vómito, fiebre, dolor de cabeza. Son bastante incómodos, incluso si la persona no está, digamos, de una otra manera estable, puede llegar a causarle la muerte. Parecido a un IRA, enfermedad respiratoria aguda. Si no está estable, si sus defensas son bajas, pueden causar la muerte estos virus. Entonces es importante tener en cuenta que también hay virus peligrosos. Es decir, en los residuos hospitalarios pueden haber cualquier cantidad de virus y bacterias que pueden afectar al ser humano. Otros estudios muestran las siguientes cuantificaciones: bacterias mesófilas 65.450.000 unidades formadoras de colonia por kilogramo de basura. Por kilogramo de basura. Y aquí se están generando, si hablamos de residuos biosanitarios, se están generando 30 kilogramos. Multiplique eso, multiplique esa cantidad. Además, las bacterias tienen la propiedad de reproducirse rápidamente. Una pueden salir 1 millón en un tiempo de menos de 10 minutos, incluso menos. Bacterias esporuladas, bacterias termófilas. Las termófilas tienen una característica y es que resisten temperaturas muy altas. Entonces ya ahí se tendría que mirar otra opción para destruirlas. Hongos, 500 millones de unidades formadoras de colonia por kilogramo de basura. El mintos son todo lo que tiene que ver con los gusanos,
o las lombrices, como lo llamamos de una manera no técnica, que son los que afectan las vías gastrointestinales, especialmente los intestinos. Entonces ya un huevo entra y este digamos que no se reproduce, pero que lo que va a producirse es un gusano. Ahí el Mintos y Platelmintos, uno que conocemos tradicional es la teni, ¿sí? Entonces recordemos que es bastante, digamos que perjudicial en cuanto a la nutrición del ser humano y en cuanto a el riesgo que pueden correr órganos como el intestino delgado y el colon. Controles a tener en cuenta, entonces controles a tener en cuenta, controles físicos, controles químicos, controles biológicos. Controles físicos, utilicemos los elementos de protección personal, por favor, sobre todo las gafas. Controles químicos, tenemos los desinfectantes, en este caso en los hogares manejamos el hipoclorito de sodio a una concentración de 5.25%, lo que conocemos nosotros como blanqueador, cloros y demás. Hay otros agentes químicos como el amonio cuaternario, que es bastante efectivo. Tenemos el ozono, tenemos el cloro puro en gas. También se utiliza el ácido acético en el caso de desinfectar frutas, que es el mismo vinagre, pero pues ese es de alguna u otra manera el control químico para eliminar los microorganismos del ambiente. Controles biológicos. La inmunización es importante, la vacunación. Por favor, que tengamos el esquema de vacunación completo y sobre todo los que tienen que ver con los riesgos que hemos, digamos, de las patologías que hemos socializado en este momento y que están relacionadas o que son inherentes a los residuos hospitalarios. Otros medios de prevención, importante, la higienización de las manos. Recordemos que higienización es lavar la mano, limpieza de las manos con un agente químico llamado jabón y posterior a eso una desinfección de las manos con un antibacterial o que está hecho a base de alcohol isopropílico que nos va a permitir que las manos queden en condición óptima. No en un 100%, pero sí que no haya un riesgo alto para que nos contaminemos o contaminemos a los demás. Igual hay un procedimiento, un protocolo de lavado de manos establecido, que son aproximadamente 7-8 pasos, donde se debe limpiar absolutamente toda la mano. Tengamos en cuenta la señalización es importante. La señalización hace parte de la seguridad industrial, los riesgos que nos indican, las prohibiciones, no con el fin de generar una molestia en la persona, sino que preveniendo y cuidando su salud y la de los demás. Aquí volvemos a tener un concepto de riesgo sanitario en cuanto es cuando algo puede poner en riesgo la salud de las personas o cuando algo puede contaminar algún producto. Entonces hablábamos de varios riesgos sanitarios. Se puede contaminar la comida, el agua, el entorno. Pues esos son riesgos, están asociados a la salud ambiental, están asociados a los riesgos ambientales. Y tenemos por otro lado la zoonosis o las transmisiones por animales o por vectores o por plagas. Ahí nos muestra en la imagen un mosquito. Recordemos que el mosquito transmite dengue, malaria, fiebre amarilla. Transmitió en un tiempo se me fue la paloma. Transmitió en un tiempo el Zika, el chikungunya. Son transmisores, son vectores. Ahí tenemos también contacto con personas infectadas, tanto la persona directamente como lo que pueda generarse. Ahí muestra la señora limpiándose la nariz y ese puede ser un paño que se tiene que desechar, ahí van los virus. Igual pasa con una gasa, con una venda, con una cánula, con una sonda, etcétera, etcétera, con una aguja, etcétera. Entonces, es importante eso. Algo que se me olvidaba comentarles es que los presurizados son los tanques de los inhaladores. Ellos tienen una característica de peligrosidad porque son inflamables y en el momento en que ellos se los lleven, de la empresa Biológicos y Contaminados ACI o la empresa gestora de los residuos peligrosos, se los lleva a incineración, ellos deben despresurizarlos totalmente porque si no puede haber un riesgo de explosión. Es importante tener en cuenta eso. Tratar de sacarle lo máximo al presurizado o al tanque del inhalador para que
ya sea poco o nada, lo que se tenga que despresurizar en el momento de el tratamiento. Riesgos ambientales, entonces contaminación del agua, contaminación del aire y contaminación del suelo. ¿Por qué factor de riesgo? Un factor antrópico. Los factores antrópicos, esa palabra etimológicamente significa antro de ser humano. Antropología, estudio del humano, estudio del hombre. Generalmente y lastimosamente, por decirlo de alguna u otra manera, el ser humano es el que se encarga de que sucedan este tipo de cosas. Entonces, un factor antrópico es interviene el hombre en estos tres aspectos de los componentes del ambiente. Pues no siendo más, agradezco su atención al que escuche la presentación. Recuerden que pueden hacer preguntas a través de interno. Espero que les vaya muy bien en el post-test. Les agradezco muchísimo por su sentido de pertenencia y compromiso ya sea porque de verdad no pueden asistir a una capacitación o por otros motivos. Sin embargo, les agradezco, terminan su post-test y van donde Nora a firmar la lista de asistencia. Les agradezco, que tengan un buen día.